De modo que ahora hemos vuelto a vivir, sabiendo que estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que os falte a vuestra fe. Dios bendiga esta santa y bendita palabra en 1 Tesalonicenses 3:10. Frente a las malas noticias, necesitamos buenas noticias. No cabe duda que hemos sido bombardeados por contundentes y terribles malas noticias prácticamente desde que inició este año 2020. Desde el mismo segundo día que ya regresamos, teníamos noticias malas en todo nuestro sistema de noticieros en el mundo. Pero sin lugar a duda, la peor de todas esas malas noticias ha sido, sin lugar a duda, esta pandemia. Esta pandemia que en este momento sobrepasa en estos instantes más de 5 millones de contagios, 6 millones, y más de 600.000 muertos. En estos momentos en que las noticias en los medios noticiosos se exaltan, hablando y haciendo grandes y enormes titulares, pero lamentablemente estamos viviendo una sociedad completamente que vive de lo negativo más que de lo positivo, que le da más importancia a las cosas feas y malas que a las cosas que deberíamos definitivamente darle importancia y que en cierta forma nos trae cierta bendición. Las malas noticias en las que estamos impregnados en este momento y donde lamentablemente de una forma malintencionada se utilizan en toditito nuestros medios noticiosos estas pésimas y horribles malas noticias, que lo que trae, como dicen expertos, es desequilibrio, problemas mentales gravísimos. Y si esta pandemia no es tan mortífera, pues con tantas malas noticias realmente exaltan y vuelven a esta pandemia como uno de los grandes gigantes de mortandad. Pero, ¿qué pasaría si ante esta pandemia todititos los medios noticiosos del planeta Tierra empezaran a dar buenas noticias en lugar de malas noticias? Como por ejemplo, esta mañana que iniciaban los europeos, se hacían momentos bonitos, si se puede decir, en el mismo España, donde la actitud que se estaba haciendo en aquel momento, si bien es cierto un poco tristeza, pero el mismo hecho de que se estaba levantando un minuto de silencio en memoria de los muertos por esta pandemia, en cierta forma ese ambiente que ellos estaban proyectando en ese momento los líderes de España ante la nación, como un preludio de que esto ya pasó y que ahora vamos a salir adelante. Es exactamente lo que necesitamos: noticias alentadoras, noticias que nos impulsen a salir adelante, noticias que resalten que estamos victoriosos. Sin embargo, como decía un experto de origen puertorriqueño, esa noticia no vende en las grandes cadenas de noticias, y mucho menos en los movimientos políticos que quieren ver fracasar catastróficamente al oponente que está encima del poder, porque como ellos no son los que están dominando, entonces a ellos no les convienen las buenas noticias,
sino que a ellos les conviene exaltar y glorificar las malas noticias, porque con las malas noticias ellos saben que pueden traer de solución más profundas enfermedades, depresiones y por supuesto catastróficos acontecimientos en el sistema de la salud de la nación y por supuesto la economía. Ante todo esto hablemos ¿por qué no hablamos de buenas noticias? ¿Por qué no exaltamos las buenas noticias? ¿Y por qué las malas? Sí, e inclusive algunas de ellas degenerativas, que le dan toda la importancia, como lo que sucedió en Costa Rica este día, martes 26, donde mostraban con bombos y platillos el primer matrimonio contra la naturaleza. Decimos contra la naturaleza porque Dios estableció un matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero eso sí, junto con eso, con las noticias, eso sí forman titulares que tristemente y catastróficamente no son buenas noticias. De hecho, la palabra evangelio viene de la palabra buenas noticias. El apóstol San Pablo, que está escribiendo estas cartas, él está ansioso en aquel momento, este gran hombre de Dios desde Éfeso, él está ansioso de recibir buenas noticias. Por eso, cuando a él le llegan estas informaciones de las buenas noticias, que vale la pena analizar y cuando vino nuestro hermano nos trajo buenas noticias, con las cuales nosotros fuimos consolados. La palabra consolación o consolado viene de la palabra en el griego parakeleo. Es la palabra que significa ayudar o fortalecer. Es decir, les levantó el ánimo, los estimuló, los alegró, les dio fuerzas al gran apóstol Pablo aquellas buenas noticias. ¿Por qué no hablamos de las buenas noticias que están pasando en estos momentos? Por ejemplo, este mismo 27, este miércoles que estoy haciendo este programa con ustedes para el área metropolitana de Washington, D.C., para todo el mundo, hablaba con un precioso hermano español, el hermano Horacio Farfán, y me compartía él cómo él superó la experiencia del coronavirus en su propia casa. Por supuesto, me dijo, fueron momentos difíciles, terrible, cuando perdí total y absolutamente el olfato. Pero hablaba con tanta alegría de que él, con una fortaleza extraordinaria, de que él superó total y absolutamente esta pandemia sin nada de tantos escándalos o noticias. Tenemos múltiples de testimonios de personas. En este caso yo puedo hablar de tantos hermanos, familias como el hermano Horacio, familias preciosas como estos hermanos de Milán, los hermanos Hernández, que ellos enfrentaron y están dando excelentes y grandes noticias de que ellos se enfrentaron, salieron adelante y su casa está completamente limpia. Noticias podemos encontrar miles de estas que lamentablemente no se exalta estas grandes noticias. Por ejemplo, qué bueno que salía precisamente esta mañana, sin ningún resalte, solamente una forma
espontánea. Es decir, no exaltaban el triunfo que se está teniendo sobre esto, sino que más bien hablan de la catástrofe de Brasil, de la catástrofe de Perú, de la catástrofe de algunos países de Centroamérica, que como que están deseando ver deseando ver mortandades de cadáveres tirados. Estas malas noticias lo que hace es provocar ansiedad, desesperación, y finalmente lo que hacen es exaltar a esta pandemia. Bueno, sigamos hablando de esto porque me gusta. Parakaleo significa fortalecer. O otra traducción dice, fuimos animados por ustedes. Es decir, las buenas noticias nos traen animación, nos ayuda a recobrar fuerza, a fortalecernos, a ser fuerte. Si ustedes lo pudieron, entonces yo lo voy a poder hacer. Si ustedes salieron triunfantes, yo también voy a salir triunfantes. Vamos a salir, vamos adelante. Esas son las palabras que expresa el apóstol San Pablo, dice, cuando recibe estas noticias. Pablo mismo estaba en necesidad y aflicción, que por cierto, ambas palabras son fuertes. La primera palabra, aquí, se relaciona con la palabra que significa ansiedad. Pablo mismo estaba en ese momento, como todo ser humano que pasamos momentos difíciles. Él estaba en ese momento con nerviosismo, con ansiedad, con temor, con preocupaciones. La segunda parte que Pablo tenía se traduce con la palabra tripsis, que significa aflicción o presión. Estaba bajo presiones, que finalmente se traduce la palabra tripsis como tribulación. Es decir, él estaba preocupado, estaba afligido. Las malas noticias constantemente nos llevan precisamente a frustrarnos, a tener miedo, a estar desesperado. Los expertos dicen, evite estar viendo malas noticias. Bueno, el problema es que todas las cadenas de noticias lo que están mostrando son noticias malas. El problema es que nuestro mismo sistema político del mundo, los que no están en el poder, en lugar de tratar de ayudar, de buscar cómo salir adelante e unirse, más bien ellos, si es posible, hasta utilizan sus fondos para inyectar a las grandes cadenas noticiosas, para inyectar malas noticias. Sin darse cuenta, estos mismos líderes políticos que supuestamente están interesados en la salud de su propio pueblo, lo que ellos quieren es, no les importa la salud, la vida, ni los muertos. Ellos lo que quieren es saborear también el poder como los que están arriba. Y en esa cosa entran en ese espíritu de malignidad, o en ese espíritu que conoce ese sistema horrible que menciona en algunos momentos el apóstol San Pablo. Periodo de abominación. Esas palabras que el apóstol San Pablo habla. Pero cuando Timoteo regresó, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, y que deseáis vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados al saber de vuestra fe. De modo que ahora hemos vuelto a vivir sabiendo que estáis firmes en el Señor.
Por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que os falte a vuestra fe. Qué lindo. En este momento de tantísimas y horribles malas noticias, necesitamos estimularnos los hermanos. ¿Y por qué no? Escuchar a esos héroes, a esos que han enfrentado esta pandemia, a esos hombres como los que mencioné, una familia pastoral allá en Long Island, que enfrentó, una de sus hijas enfrentó con valentía esta pandemia. O si habláramos, si los mismos noticieros se encargasen de hablar de las cosas, de cómo se puede enfrentar, de cómo múltiples de familias han enfrentado y han salido adelante. Pero como estas no son buenas noticias, como eso tampoco ayuda a los hospitales, porque los hospitales, entre más gente tienen, entre más gente se muere, es mejor para ellos porque tienen mayor ganancia. Esto es lo que el apóstol San Pablo llama misterio de iniquidad. Por favor, como cristianos, como hijos de Dios, no seamos partícipes de las malas noticias, porque las malas noticias traen ansiedad, desesperación, y con ello alimentan la mala salud de los pueblos. ¿Por qué? ¿Por qué nos exalta el día de hoy, esta mañana? Que como dije, ni siquiera se utilizó en titulares. Decir que en estos momentos en la China se lleva una semana consecutiva. Es una noticia que salió, ni siquiera le hicieron en primera plana. Así, bajito, China cumple una semana sin reportar casos. ¿No es eso buenas noticias? ¿No es eso buenas noticias en estos momentos? Sí, que tenemos que ser prudentes, estamos de acuerdo, que tenemos que seguir toda la prudencia, estamos de acuerdo. Pero si nos alentamos unos a otros, y unos a otros nos hablamos, que podemos salir adelante, en medio de todas las circunstancias, y en medio de todos los peligros, apoyándonos con una palabra que uno de los más grandes predicadores, el predicador por excelencia, el príncipe de los predicadores, ese personaje extraordinario y maravilloso, ese personaje que nunca se le vio llorar, pero que se le vio reír, pero que sí siempre se le miraba llorar. Ese personaje que cuando estaba hablando estaba exhortando, pero que cuando terminaba de exhortar estaba llorando. Ese personaje, ese predicador que dicen los historiadores que uno lo quedaba viendo fijamente, necesariamente sentía el deseo de amarlo. Ese famosísimo predicador fue el portador de esa palabra preciosa, buenas noticias, que eso es lo que significa el Evangelio. Porque las malas noticias lamentablemente traen catástrofe. Dice, por ejemplo, en Daniel capítulo 11, versículo 44, para que se den cuenta, dice, sin embargo, llegarán noticias alarmantes del este y del norte, y en su furor se pondrá en marcha dispuesto a destruir y a matar a mucha gente. Porque las malas noticias provocan alteraciones en el ser humano. Provocan inclusive en sus ansiedades y desesperaciones
provocan acciones malignas, destructivas, que inclusive cobran vidas. Como en el caso de este misterioso rey que menciona Daniel capítulo 11, versículo 44. Pero le llegarán noticias malas del este y del norte, y en su desesperación se pondrá en marcha, dispuesto a destruir y a matar. ¿Por qué no aprendemos a dar buenas noticias? A no ser portadores. En estos momentos difíciles, sí, hemos perdido múltiples de siervos, de pastores, sí, los hemos perdido. Pero eso no significa que por ello nos vamos a seguir dejando llevar por esas horribles y malas noticias para caer frustrado y derrotado, con ansiedades y con desesperaciones. ¿Por qué no nos consolamos? Y escuchemos, como dije, a estas preciosas familias. Y con ello ayudemos a esos preciosos hermanos que están enfrentando esta crisis. Tenemos un lindísimo siervo del Señor en el área metropolitana de Washington, D.C. Un hombre de Dios, un buen hombre de Dios, un buen pastor, un hombre de oración, que un día de esto fue internado allí en Washington, D.C. Apoyémosles a los hijos de él, a su esposa, a decirle: vamos a salir adelante, vamos a enfrentar. Hay buenas noticias. Y las noticias buenas es que podemos salir victoriosos en todo esto. Que los hermanos, las familias que se han recuperado de esta pandemia, por favor, compartan con todos los hermanos las buenas noticias. Eso no quiere decir que vamos a actuar imprudentemente, no, en ningún momento, vuelvo a recalcar, no, vamos a seguir las prudencias que se nos manda, pero no nos vamos a seguir llevando ni frustrando por las malas noticias. Por favor, he insistido en múltiples de nuestros programas. No nos alimentemos de múltiples de falsas noticias ni en las redes sociales, y lamentablemente las cadenas noticiosas, en su desesperación y afán de ganar mucho dinero, no les importa estresar a los pueblos enteros con las malísimas noticias. Mostrar videos que nos traen terror y espanto, como los múltiples de cadáveres que mostraban en Ecuador, o lo que están mostrando en Brasil. ¿Por qué frente a todo esto nuestros noticieros no dan noticias de múltiples de familias que no solamente salieron victoriosos en esta pandemia, sino que exaltan y glorifican al Dios Todopoderoso? Seamos portadores de buena noticia y no de malas y horribles, y algunas de ellas abominables, como la que exaltaban, dije, este 26 de mayo, sobre tristemente un país lindo y precioso como es Costa Rica. En medio de una pandemia, en lugar de las autoridades y gobernantes de hacer un alto y suplicar a Dios, mirar al cielo y decir: Señor, pero como dice Apocalipsis, y aún así con estas plagas se arrepintieron, sino que siguieron blasfemando del nombre de Dios. Por favor, seamos portadores de buena noticia. No nos vamos a frustrar, no vamos a blasfemar, vamos a hacerle frente, vamos a seguir adelante y vamos a compartir las buenas noticias, como la del hermano Horacio, como
habla de los hermanos Hernández, múltiples de pastores lindos que han hablado conmigo, siervos del Señor. Todos ellos han salido adelante. Sí, ha sido difícil porque ninguna prueba y ninguna enfermedad es fácil. Sí, ha sido difícil, pero han salido victoriosos. Y han mostrado que cuando estamos firmes y seguros y absolutamente con convicción delante de nuestro grandísimo Dios Todopoderoso, entonces podemos salir adelante en todo. En medio de todas las horribles y malas noticias, seamos como el apóstol San Pablo, que después de recibir estas buenas noticias, pero buenas noticias, sí, después de recibir estas lindas y buenas noticias, él termina su carta diciendo: estad siempre gozosos, o estad siempre alegres, orad sin cesar, da gracias en toda situación. Qué linda esa traducción. Da gracias en toda situación, porque esta es su voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Seamos portadores, en medio de esta pandemia, de buenas noticias. Digámosles a nuestra gente linda, a nuestros inmigrantes: no te preocupes, vamos a salir adelante. Si otros lo han hecho, también lo haremos nosotros. Y mucho más, como dice Romano, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a ir adelante. Y nada nos va a quitar esa felicidad, esa convicción, esa serenidad. Vamos a hacer frente, venga lo que venga y suceda lo que suceda. Vamos a seguir haciéndole frente, pero con buenas noticias, alentándonos unos a otros. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga.